buenas tardes. Quiero pronunciarme, estoy emitiendo un comunicado de prensa en vista de la urgente necesidad del cumplimiento de obligaciones por parte de la Sala de lo Constitucional Saliente y del Tribunal Supremo Electoral, derivada a requerimientos y recomendaciones que como titular de la Institución Nacional de Derechos Humanos me corresponde en atención a mi mandato constitucional, el cual me ha sido conferido. Y básicamente lo que se trata son dos temas. Uno es sobre la situación, más bien el requerimiento de una resolución en el caso del expediente de inconstitucionalidad de la ley de amnistía que emitió el julio del 2016 la Sala de lo Constitucional, y el 20 de junio del año pasado y de este año le dieron audiencia de seguimiento. Entonces, en vista de esta audiencia de seguimiento que desarrollaron los magistrados de la Sala de lo Constitucional, y considerando que este fin de semana ellos terminan su periodo, entonces yo les he requerido en un plazo perentorio de 48 horas para que rindan informe sobre la situación, básicamente esa resolución de seguimiento a la sentencia de declaratoria de inconstitucionalidad de la ley de amnistía. Déjenme decirles que el pasado 4 de mayo del presente año yo me reuní con los magistrados de la Sala de lo Constitucional de forma bilateral, en forma privada, ¿verdad?, con mi equipo de trabajo, en las que le externé mi preocupación sobre las fatales condiciones que enfrentan las víctimas de graves violaciones a derechos humanos cometidas en el contexto del conflicto armado, y sobre la urgente necesidad de dar pasos firmes para el favorecimiento de una verdadera reconciliación nacional a través del conocimiento de la verdad, la justicia y la reparación para quienes desde hace décadas se encuentran en sufrimiento y olvido. Nos referimos pues a las madres, a las viudas, a las hijas, ¿verdad?, víctimas sobrevivientes del conflicto armado. En esta reunión recomendé de manera verbal y de una forma muy respetuosa se promoviesen acciones para corregir el incumplimiento que algunos funcionarios hacen respecto a las obligaciones en materia de derechos humanos reconocidas y ordenadas en la sentencia de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz, y señalé la omisión de pronunciamiento de esa sala tras la audiencia de seguimiento del pasado, del 19 de julio del año pasado. A tal efecto, se me manifestó que se iba a realizar una nueva audiencia de seguimiento al cumplimiento de la sentencia y que se emitiría en ese contexto una resolución. A los 19 días del mes se realizó la referida audiencia y en ese contexto emití un informe especial en el que nuevamente destaqué graves incumplimientos a obligaciones en materia de derechos humanos que diferentes instituciones y órganos del Estado cometen por acción u omisión, y en virtud de mi mandato constitucional emití 16 recomendaciones, entre ellas 2 dirigidas al presidente de la Corte Suprema de Justicia y 3 más dirigidas de manera particular a la Sala de lo Constitucional. El día de ayer notifiqué resolución inicial en el expediente SS 250-2018 que llevamos en esta institución, y en virtud de mi mandato requerí informe a los señores magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y a los magistrados y magistradas del Tribunal Supremo Electoral, otorgándoles para su cumplimiento un plazo de 48 horas, ello de conformidad a lo establecido en el artículo 194, Romano 1, ordinales primero, segundo, séptimo y 11 de la Constitución de la República, y en total consonancia con lo dispuesto en los artículos 27 y 28 de la Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos,
El respeto y cumplimiento de lo requerido en el plazo establecido cobra especial importancia debido a la inminente finalización en funciones de 4 de los magistrados del máximo Tribunal Constitucional, quienes han resuelto los casos que hemos relacionado. Al respecto, considero importante recordar lo prescrito en el artículo 10 de este último cuerpo normativo, que me otorga la potestad para el cumplimiento de mis funciones requerir informes a los órganos del Estado o a cualquier autoridad, y les impone a ellos la obligación de emitir respuesta con carácter prioritario. Contrario a lo que algunas personas, en franco desconocimiento de mi mandato constitucional y legal, afirman, el cumplimiento de los requerimientos que en virtud del mismo formulo es obligatorio. Es el carácter coercitivo, es decir, la posibilidad de imponer coactivamente mi decisión, lo que se encuentra fuera de la naturaleza propia de la defensora del pueblo. La buena fe y la promesa solemne de ser fiel a la República, cumplir y hacer cumplir la Constitución, que forma parte de la potestad bajo la palabra de honor que el artículo 235 de la Constitución ordena y que toda autoridad civil o militar realizan al tomar posesión, deberían de ser suficiente razón de acatamiento de lo que en virtud de mi mandato constitucional les sea instruido. Sin embargo, previendo que alguna funcionaria o funcionario público desatendiese su principal obligación, la Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos contempla acciones mismas que, por ser del amplio conocimiento de las personas obligadas, ahora omito expresar, que deben seguirse en atención a esos graves incumplimientos. Por tanto, con base en mi convicción ya anteriormente expresada, que la paz como legítima aspiración del pueblo de El Salvador solo puede ser tal con la confluencia unívoca de todos y todas, expreso ahora mi enérgico llamado a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, a efecto que en cumplimiento de su mandato y de las recomendaciones realizadas oportunamente por mi persona, en primer lugar, emitan la resolución de seguimiento a la sentencia de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz. Y en segundo lugar, rindan el informe requerido en resolución del expediente SS 250-2018, emitida a las 15:30 del día 11 de julio del año 2018. También quiero reiterar a los magistrados y magistradas del Tribunal Supremo Electoral su obligación de cumplimiento de lo requerido en la citada providencia en cumplimiento de mi amplio mandato constitucional. Ese es el pronunciamiento sobre estos dos casos que son graves y igualmente importantes, porque pueden estar siendo conculcados derechos humanos de la ciudadanía en general, y en el caso de las víctimas del conflicto armado, que la actual sala que está a punto de terminar su periodo debe cumplir. Por esa razón es que estoy dando seguimiento a lo resuelto y en atención al mandato constitucional que me ha sido conferido. ¿Preguntas? Ellos más bien, el problema no es que ellos ordenen que cancelen o no un partido, porque eso no lo han dicho. La sentencia de la sala no dice eso, sino que le designan al Tribunal Supremo Electoral que resuelva sobre la situación de cancelación, como dándole un reconocimiento al Tribunal Supremo Electoral como autoridad máxima en materia de elecciones. El punto es que la sala se tardó más de 15 días, en realidad casi 3 años, para resolver cuando el plazo perentorio era de 15 días y no lo hicieron. Entonces, ¿por qué a estas alturas ellos emiten esta sentencia
Entonces ese es el requerimiento que les he hecho, que expliquen por qué se han tardado y por qué hasta ahora están resolviendo este asunto, sobre todo por la situación que involucra, y esto es parte de una resolución inicial que yo he emitido en el caso que he mencionado, SS 250-2018, en el que el apoderado y representante legal, el secretario general adjunto del partido político Cambio Democrático, presentaron de que le están siendo vulnerados sus derechos en cuanto a su seguridad jurídica como partido como tal. Y sobre todo la preocupación porque ellos, no obstante que en el 2015 no obtuvieron los 50.000 votos que establece el Código Electoral, y las reglas son que si no obtienen los 50.000 votos desaparecen, a menos, la excepción es que obtengan un escaño. En aquella oportunidad no lo obtuvieron, entonces debieron haber cancelado el partido. Entonces el Tribunal Supremo Electoral resolvió con el voto de 3 magistrados. De hecho, la magistrada Medina dio un voto razonado respecto disidente, ¿verdad?, a los de los otros 3 colegas, y esto, como es un control difuso de constitucionalidad, remitieron los autos al tribunal, a la sala de lo constitucional, para que estableciera, porque la máxima autoridad en materia de constitucionalidad la tiene la sala. Entonces la sala debió haber resuelto en 15 días cuando recibió el expediente el 15 de octubre de 2015, recibieron en el 13 de octubre creo, de 2015, tenían 15 días para resolver y han resuelto 3 años más tarde, casi 3 años más tarde. Entonces la pregunta es, ¿por qué resuelven hasta ahora y por qué se tardaron tanto en este caso? Que en cierta forma están, independientemente que como ellos no entraron a conocer el fondo del asunto, independientemente de la situación, este partido, los representantes de este partido consideran que sus derechos están siendo violentados. Entonces el tema es que como están a punto de terminar su periodo, entonces ellos deben responder esa situación, y esa respuesta es de obligatorio cumplimiento para cualquier autoridad, porque la investidura en la cual ha sido conferida es un mandato, tengo mandato constitucional que es de obligatorio cumplimiento para todas las personas en nuestro país, y en este caso las autoridades que de acuerdo a esas facultades es de supervisar la actuación de la administración pública frente a las personas. Eso incluye a la sala de lo constitucional, y como ellos están a punto de salir, tienen que cumplir antes de irse.